buenas hermanos y amigos que tal vez nos acompañan hoy. Mi nombre es Eduardo, sirvo en la obra de Aposento Alto Centro. Allí el Señor me ha colocado para servir en su obra. Para mí es un privilegio, es una alegría, un gozo venir a este lugar. Toda esta semana y desde que mi hermano César tuvo el bien de invitarme, fue un gozo, una alegría. Y cuando pienso en la iglesia y pienso en los hermanos de Torre de Refugio, me fui a mis archivos por allá y quiero que vayamos antes de iniciar a un salmo, al Salmo 61:3. Y hace unos buenos meses, creo que fue en julio, donde tuve la oportunidad de venir, estando estudiando, el Señor me regaló ese salmo y quiero hacer esa dedicatoria para ustedes, el salmo. Ya voy allí, ya voy llegando. Salmo 61:3. Dice el salmista: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Que esta iglesia sea esa torre, ese refugio para aquellas personas que han sido abatidas, han sido derrotadas por el enemigo, sea el enemigo de manera de frente, cual es Satanás, y sea ese enemigo que está dentro de nosotros, ¿cierto? Ese que controla aquellas áreas que queremos que el Señor realmente tome posesión de ellas. Y quiero dedicarles ese versículo a ustedes porque sé que este lugar y todo lo que es la iglesia Torre de Refugio será ello. Y les animo a que sigan, les animo a que se mantengan siendo esa luz en medio de este lugar, de esta área y alrededor de la iglesia. Les animo a ello. Ya haciendo ello, quiero entrar en materia y quiero que vayamos un momentico a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y en Juan capítulo 15 fue la porción que me correspondió y es la que vamos a estudiar hoy. Pero antes de llegar ahí quiero leer un texto y vamos a orar en base a ese texto. Y es Juan capítulo 15, versículo 12. Yo lo leo y después lo leemos todos en voz alta, ¿les parece? Juan capítulo 15, voy a utilizar la versión Reina Valera. Yo sé que de pronto algunos como de hermanos tienen la NTV, ¿sí? Entonces voy a utilizar la Reina Valera en base para que me tengan paciencia, por favor. Juan capítulo 15, versículo 12. Dice la palabra del Señor: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué tal si lo intentamos todos? Y vamos a repetir este versículo a la voz de 1, 2 y 3. Amado. 15:12. 15:12. ¿Lo tienen 15:12? Bien. Vamos a tratar de hablar fuerte, sin correr, y vamos a leer el texto. ¿Les parece? Bien. A la voz de 1, a la voz de 2 y a la voz de 3. Bueno, ese está bien, ¿no? Está bueno para empezar. Vamos a mejorar. ¿Listos? 1, 2 y 3. Bien, voy a repetirlo con ustedes y vamos a hacerlo al unísono todos. ¿Les parece? Bien.
1, 2 y 3. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque queremos en esta mañana poder dar fruto. Y uno de los frutos que tú, Señor, deseas que demos realmente es este. Un mandamiento que es amar. Amar a aquel que es difícil, amar, perdonar, ser pacientes, ser fieles, Señor. Tener un espíritu manso, apacible, que es de gran estima delante tuya, mi Señor. Te pedimos en esta mañana que realmente podamos no solamente conocer conceptos bíblicos, teológicos, que son importantes porque son la base de nuestra fe, sino que realmente podamos ser sensibles a la guía, al llamado de atención a través del Espíritu Santo a nuestras vidas, para poder ser y hacer tu voluntad, mi Señor. Por eso estamos aquí reunidos y queremos, Señor, que mis hermanos, o quiero que mis hermanos tengan oidores, que sean oidores espirituales, que yo también pueda transmitir el mensaje tuyo sagrado de una manera correcta, de una manera clara, sencilla, pero en esa sencillez ver la profundidad del poder tuyo a través de nosotros y a través de nuestra condición, a través de nuestras necesidades. En el nombre de aquel que amamos y adoramos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ese texto está metido entre la porción que me correspondió. La porción que me correspondió es Juan capítulo 15, versículo 1 al 16. Esa fue la porción que me correspondió. Quiero de una manera fraternal saludarles a todos ustedes en esta mañana. Y vamos a ver hoy en esta mañana el fruto del Espíritu en los creyentes. Pero no que el fruto lo sepamos, sino que manifestemos el fruto del Espíritu que nosotros como cristianos tenemos la necesidad imperable, la necesidad que a gritos un mundo espera, mi familia necesita, de poder decirle te amo. De poder no solamente decirlo, sino manifestar el amor. Y es aquí donde hoy vamos a ver las evidencias de nuestro mejor y gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo, lo enseñó y deseó que aquellos que lo escucharon en ese momento lo vivieran. ¿Listo? Eso es básicamente lo que vamos a ver en estos versículos. Debemos recordar algo. El ambiente en que fue escrito este momento. ¿Esto en qué momento fue? Básicamente el ambiente. Y este ambiente fue escrito, o esta porción fue escrita, y esto sucedió posterior en un lugar llamado el aposento alto. Eso sucedió allí. Aposento alto, la cena del Señor. Realizó el Señor la cena con 11 discípulos. 12 no, 11. El 12, que fue Judas, inició, pero en la cena judía habían 3 brindis, él sale en el primero y de ahí para allá surgen los 2 brindis y aparece el tema de la cena del Señor. Eso es para especificar algo que es importante en todo este contexto, porque si no, a veces es difícil comprender mucho esto si no entendemos el ambiente. Primero, esto sucedió ¿cuándo? En el aposento alto. Posterior a la cena del Señor, que realizó el Señor con sus 11 discípulos, y esta enseñanza del capítulo 15 se dio allí. Y están solamente los discípulos sin Judas, puesto que ya se había retirado, a hacer ¿qué? A entregar al Señor. Eso fue. Y este pasaje se utiliza, o lo utiliza, una palabrita que va a utilizar mucho aquí el Señor, se llama una palabrita en, ya lo vamos a ver más adelante, en. Lo que quiere decir esa palabrita en, lo que quiere decir es que estaban solamente en esa reunión creyentes.
En esta enseñanza están solamente creyentes. En este capítulo 15 va a estar solamente creyentes. ¿Listo? Su escritor humano llamado Juan, que fue el que lo escribió, humano, porque ¿quién fue el que inspiró, respiró, guió, empujó? Y ya lo saben ustedes, y creo que en eso son bien enseñados, que fue el Espíritu Santo, ¿no? Pero el humano fue un hombre llamado Juan. Juan, quien la escribió, era un hombre ya avanzado en edad. Este Juan ya era un hombre avanzado en edad. Él no es un niño, él es un hombre ya avanzado en edad. De hecho, este hombre escribió Apocalipsis, las últimas cartas, fue el último que escribió el Evangelio de los apóstoles. Y uno que estuvo acerca de él fue un discípulo amado, Policarpo. Y vaya y estudia uno poquito por allí y encuentra las anécdotas de lo que Policarpo leyó, y ahí aparecen los padres apostólicos, ¿cierto? Y empiezan a escuchar y a entender de por qué este hombre escribió ahí. Pero este hombre escribió en su edad avanzada, ya casi a puertas de ¿qué? De estar en la cárcel, ¿cierto? De estar allá lístico, fue el único que vivió, pero ya tenía una marca del Evangelio muy linda en su cuerpo. ¿Cuál era? Había sido quemado, ¿cierto? Le habían tirado, ¿cierto? Aceite quemado. Pero este hombre, con la canción que colocaron del hermano, que en toda condición oro, alabo al Señor, esa. Un hombre que ama a Dios. Este Juan ama a Dios. Este Juan está mirando hacia atrás y escribe. Es como cuando nuestros padres nos cuentan la historia cuando ellos eran jóvenes. Esto marca mucho el ambiente porque quiero que lo tengamos aquí. Porque él está escribiendo, va a escribir algo o escribe esto mirando hacia dónde? Hacia atrás, hacia el momento en que estaba en dónde? En el aposento alto. Y eso me recuerda mucho cuando uno acaba un culto en las congregaciones. ¿Y qué hace uno automáticamente después del culto? Se pone uno a hablar. Después de ese momento tan sublime del Señor, en la cena del Señor, ¿sabe qué se puso a hablar? Lo que vamos a estudiar hoy. Entre otras cosas, ¿no? Pero este tema que me correspondió está en ese ambiente. Juan, con un gran recuerdo de lo que el maestro le enseñó, y que le enseñó y él puede decir, lo coloqué y lo hice en práctica. ¿Cuántas cosas nos ha enseñado? Y podemos decir, me acuerdo cuando los hermanos aquí nos enseñaron hace 20 años, hace 15, hace 10, y lo puse en práctica. Qué lindo, ¿no? Pero también vemos lo terrible, cuando a veces vemos y nos acercan hermanos, y si te hubiera hecho caso en ese momento, no a ti, a la voz de Dios, no estaría pasando por estas cosas. ¿Cierto? Pasan esas voces. Este hombre pues tiene esa cosa, esta situación positiva en su vida, que hizo lo que el Señor le enseñó hace muchos años y está escribiendo. En el capítulo 14 atrás, Juan, el escritor, nos deja muy en claro la realidad de una persona cuando Cristo es el que ocupa el primer lugar en su vida. Y nos hablaba de que el Espíritu Santo estará con él para siempre. Si él lo dijo en el capítulo 14, ¿qué vamos a ver en el 15? Es lo que está diciendo en el 14, diciendo, mire, cuando una persona cree en Cristo, habita el Espíritu Santo para siempre. Ahí lo leen ustedes, creo que si van en Juan o recuerdan, es ahí. O sea, ¿cómo se salvaron? ¿Cómo se salva una persona? Es ahí, 14. ¿Listo? 14. Y lo que precede al pasaje que hoy vamos a tocar, que es de 15, lo que precede a ese pasaje, lo que sigue ese pasaje, es que hay que vivir no amando este mundo. Porque este mundo va a hacer algo con el que aceptó en el capítulo 14. ¿Qué va a hacer? Dice Jesús
los van a aborrecer como me aborrecen a mí. O sea, el Señor aquí en esto, a través de la pluma de Juan, va diciendo cómo se salvan 15 de lo que voy a enseñar, y después le dice, por causa de eso, a ustedes los van a ¿qué? Aborrecer como me aborrecen a mí. Y sigue avanzando. Estas secciones son secciones que son muy sencillas, pero muy profundas. Es muy sencillo decirle a la mujer, yo te amo, pero es algo muy profundo lo que ella siente y lo que uno siente. ¿Sí me hago entender? Juan es así. Juan lee, escribe, pensando en lo sencillo que la gente le entienda, pero en lo profundo de lo que dicen esa sencillez. Hay cosas que son muy sencillas, pero muy profundas. Cristo lloró. Eso lo dice Juan. Eso es muy sencillo, pero ¿es profundo? Demasiado profundo. Y ahí estamos, en eso estamos. Por eso, amados hermanos, quise dividir este capítulo en dos o en tres secciones. El primero es del capítulo 15, del versículo 1 al 6. El segundo es del versículo 7 y 8. Y el último es del 9 al 16. En el primero vamos a ver algo que se llama la vid verdadera. En el segundo vamos a ver una oración, la oración. En el tercero, la permanencia en amor con Cristo o como Cristo. La permanencia en amor como Cristo. ¿Cómo se permanece en amor como Cristo? ¿Listo? Las vamos a dividir así. Vamos a iniciar ¿con cuál? Con la primera. ¿Cuál es la primera? La vid verdadera. La vid verdadera, Juan capítulo 15, versículo 1 al 6, y vamos a leerlo, o voy a leerlo a favor. Dice la palabra de Dios así: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán, y los echarán en el fuego, y arden. Esa es la primera sección. En esa primera sección es un ejemplo de nuestro maestro que utiliza algo que es una viña. Cuando dice vid, es una viña, es un viñedo. Sí, los que tal vez han ido sí, cierto, a Villa de Leyva, hay unos viñedos allí, ¿cierto? Bien lindos, eso es. De esa manera es que el Señor pedagógicamente está con los discípulos, nos recuerde que está allí, todos están ahí y el Señor va a enseñar algo. Listo. Esa viña o ese lugar donde se dan las uvas, está un labrador. ¿Y quién es el labrador? Es el Padre del labrador. Y ahí lo dice. El Padre Celestial es el labrador. ¿Quién envió a quién? A Jesús, para que todos fuésemos salvados. La vid es Cristo. Y los pámpanos, los creyentes. Y la viña, Israel. ¿Cómo explicar esto? Puse ahí. Resulta que estamos en un lugar ubicado geográficamente, históricamente, en un tiempo donde está próximo mi Señor, ¿a dónde? A ir a la cruz. Está haciendo unas promesas y entre esa promesa está la ascensión del Espíritu Santo. Este es un tema muy importante y muy necesario poder ubicarnos. Por eso en esta parábola aparecen Israel, la iglesia o los creyentes, básicamente los creyentes, no llamemos iglesia, creyentes. Aparece el Padre, aparece el Hijo. Pero ¿cómo explicamos esto? Y utilicé dos pasajes para poder explicar esto y ir avanzando. Y quiero que vayamos un momentico, que me gustaría que fuéramos a esto. Isaías 5. Isaías capítulo 5. Uno de los desafíos, hermanos, es que actualmente estamos enseñando la Biblia,
Y una de mis preguntas es si los jóvenes entienden lo que uno enseña. Si las personas maduritas entienden lo que uno enseña. Si uno es claro, mejor dicho. Y me he propuesto tratar de que podamos entenderlo. Ese es mi desafío, ¿cierto? El mío particular. Y creo que este texto nos va a ayudar un poquito para poder entenderlo de Juan. Y quiero leerlo de una manera que podamos, voy a irlo desglosando un ratico, pero tenga en mente que Israel, como que sea, ¿qué? La viña, Israel la viña. Porque la pregunta es ¿por qué aparecemos ahí? Pero es para poder entender esto. Para poder entender por qué estamos ahí es por esto. La viña es Israel. Fuimos 700 años antes de que Jesús viniese, y esto lo dijo un profeta llamado Isaías. ¿Listo? 700 años. Nosotros estamos 2000 ¿cuántos? Después de que Jesús vino. O sea que esto se escribió 2700 y puchito de años, hablando de Israel como la viña. ¿Listos? Dice así, Isaías: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña y una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Hasta ahí el texto. ¿Qué hizo Dios con Israel? Dios hizo algo, y ahí lo dice. La acercó. Dijo, con ella no se mete nadie. Otra palabrita, la despedragó. Le quitó todas las piedras para que fuera fértil el lugar donde iban a ¿qué? A producir en la tierra prometida. Y plantó allí, ¿quién? Plantó a Israel. ¿Para qué? Y también plantándola, ahí dice, edificó una torre. La torre, ¿sabe qué era? El templo. El templo era la torre. Templo, arregló la tierra, los cercó, los guardó, para que ellos dieran ¿qué? Uvas silvestres. Uvas, para que diese uvas. Y también hizo algo, hizo un lagar. ¿Qué sabe qué es un lagar? Es como la empresa de que lo que produce de vino, ¿sabes? Tenían todo. Todo para que hicieran bien. Pero dice el texto, pero dieron uvas que agrias, no servían para nada. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, vecinos de esta viña, miren vecinos, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Quién hizo todo eso? El Padre. Ellos no hicieron nada. El Padre les hizo todo. La idea era que ellos ¿qué? Produjeran, trabajaran, hicieran lo bueno. Como cuando alguien le propone un negocio a alguien, le dice, le doy todo. ¿Cierto, hermano? Y le dice, solamente tiene que hacer una cosa. Trabaje. Uy, no. No, yo pensaba que me ibas a poner en la oficina. No, pero hermano, pues que tiene todo para que trabaje. No tiene que pasar por lo que pasamos nosotros. De ir a buscar un local, de ir a buscar, no, trabaje. Bien, ahí vamos. Dice versículo 4. ¿Mas qué se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Hizo todo por ella. ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré el vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerá el cardo y los espinos y aún las nubes mandaré que no derramen lluvias. ¿O qué hizo él? Se apartó. Le quitó su protección. Y ahí vinieron, hicieron con todo lo que quisieron con esa viña. Ciertamente la viña, dice versículo 7, de Jehová de los ejércitos. O sea,
Él permitió, quitó las barreras, pero Él es el dueño. Él es el dueño. Él no permite más allá de lo que Él quiere, porque Dios es soberano. Miren lo que le hizo a su pueblo. Y los hombres de Judá plantan deliciosa suya, esperando juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Ellos, como nación, tenían el objetivo de ¿qué? El trabajo de dar fruto, y un fruto bueno. Tenían todo para hacerlo, pero no lo hicieron. Quiero que vayamos a otro texto antes de seguir en Juan 15, que me pareció maravilloso, y está en Mateo. Recuerden la viña, ¿por qué fue Israel? ¿Y por qué fracasaron? Porque no dieron ¿qué? Fruto. Mateo, capítulo 21. Versículo 33. Voy a leerlo y voy explicando allí. Esta fue lo que el Señor dijo hablando de esto. Oí otra palabra. Un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Mire que utilizó el mismo texto ¿de quién? De Isaías. Es que no hay como Jesús para enseñar. ¿Cómo enseñaba Jesús? ¿Qué enseñaba Jesús? La Biblia. La Biblia. Ese hombre enseñaba la Biblia. ¿Y sabe qué dijo? Voy a contarles esto. Y saca el mismo texto de Isaías. Y va a explicar algo. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen frutos, o sus frutos. Mas los labradores, ¿qué hicieron? Tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos ¿qué? La misma manera. Los siervos son los profetas, son los hombres de Dios que ayudaron y que les dijeron, mire, hagan esto, esto. ¿Sabe qué hicieron? Los mataron. Ahí está Isaías, Jeremías, usted lo lee. ¿Quién los mató? Ellos mismos, sus líderes. Sigue diciendo. Finalmente, ¿qué hizo el dueño de la viña? Dice, envió ¿a quién? A su hijo. Diciendo, pues hombre, tendrá respeto de mi hijo. ¿Quiénes? Los de la viña. ¿Quién es la viña? Israel. Mas los labradores que hicieron, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, ¿y qué? Matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Sabían dónde mataron al Señor? En un lugar llamado ¿qué? La calavera, era hacia afuera. El heredero de Israel, el dueño, el primogénito, el Mesías, ¿quién es? Jesús. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo mataron para quedarse con todo. Esta historia es tremenda porque él cuenta lo que va a suceder futuramente con su propia nación. Pero lo que quiero llegar es a esto. Y tomándolo le echaron fuera de la viña, lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Qué pregunta, ¿no? Le dijeron a los malos, destruirán sin misericordia y arrendarán su viña a otros labradores que les paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, mire, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa ante vuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado ¿de quién? Esta es la clave del tema. El reino de Dios será quitado ¿de quién? De vosotros, porque desecharon ¿a quién? A la piedra angular. Eso lo explica Pedro allá, ¿cierto? Porque si usted desecha la piedra, usted puede hacer dos cosas. Una persona que es impía, que no conoce al Señor, que tal vez nunca ha tenido un encuentro con el Evangelio, pero si tienes el encuentro con el Evangelio, ¿y el Evangelio qué es? ¿Quién es? ¿Es un mecanismo o es una persona? El Evangelio es una persona. Si esa persona llamada Jesús
no está en su corazón, y la Biblia dice que esa persona Jesús es la piedra angular, dice él que si esa persona acepta a Cristo, Dios la pone en la posición de esa piedra y nadie la va a derribar. Pero si esa persona rechaza a Jesús, ahí viene qué pasa con esa piedra, lo aplastará. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Desechó a quién? A esa piedra angular llamada Jesús. Al rechazarlo Israel, pasa lo que dice aquí. Por tanto, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a quién. Ahí dice una palabrita. A gente que produzca los frutos de él. Bueno, salieron del escenario los israelitas, ahora viene quién entra. ¿Quién? Tú y yo. Tú y yo. ¿Y qué espera el Señor que demos qué? Pues de eso es que está hablando del capítulo 15, versículo 1 al 6. Por eso es tan impresionante lo del capítulo 15. Volvamos al capítulo 15. Juan capítulo 15. Y ya voy evacuando la primera sección. Solamente digo unos apuntes de cada versículo, pero ya teniendo todo esto, creo que lo entenderemos mucho mejor. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. Y mi Padre es el labrador. Mi Padre me envió. ¿Recuerdan? Él envió a Jesús. ¿Listo? Cuando Él lo envía, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en mí, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amados hermanos, esta porción específicamente nos habla de algo. Y si usted quiere, subraya en su Biblia. Fruto. Más fruto y mucho fruto. Eso es lo que dice ahí. Fruto, más fruto y mucho fruto. Y lo dice en el versículo 2, ahí usted lo ve. 2, así que yo le puse un circulito. Más fruto, versículo 5, mucho fruto. ¿Y dónde está el otro? Y al inicio del versículo 2 dice fruto. Una cosa es fruto, otra es más fruto, otra es mucho fruto, ¿cierto? ¿Cierto? Bien. ¿Sabe que también hay otras palabritas que se repiten ahí? Una palabrita en esa sección se llama permanecer. Aparece en el versículo 4, dice, permaneced en. Si no permanecen en. Si no permanecen en. El que permanece en. Esa palabrita dice, y el que en mí no permanece. ¿Qué quiere decir que repita tanto la palabra permanecer? Definitivamente. ¿Por qué? Porque eso nos va a responder por qué no damos fruto a veces. O por qué no damos mucho fruto. O por qué no damos más fruto. Y utiliza una palabrita, si quiere, subrayela para que usted entienda que el capítulo 15 ya no aparece gente que no es salva. Usted no puede explicar este pasaje porque vamos a llegar a un versículo que uno muchas veces lo utilizaba como medio mal. Uno también se equivoca, ¿no? Y uno con salir, uno con la Biblia como un loquito, sienta versículos como este que el Señor lo va iluminando a uno cuando va a estudiar. Pero es tan importante, jóvenes, iglesia, estudiar la Biblia. Es que es hermoso. Porque esa le reforma a uno la teología, le reforma a uno sus locuras. Y es linda. Solamente por entender estas palabritas en. Es que una cosa es en, otra es con. ¿Listo? Porque vamos siguiendo avanzando. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles palabras se repiten en el versículo 1 al 6? Fruto, mucho, más fruto, permanecer. Y bien.
Versículo 12. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Una palabrita que utiliza también Juan, ¿cuál es? Limpiar. ¿Qué es limpiar? Quitar. Quitar algo que uno no sirve. En los judíos, resulta que en sus viñedos los colocaban al lado de una piedra para que se apoyaran y tenían a alguien que los podara. ¿Para que qué? Dieran frutas, fruto. Porque me pareció bastante curioso que por qué lo pusieron en una piedra. Era para que se extendiera y tuviera fuerza. Los cultivos en Colombia no son así. Les ponen son unos palos y los tienden y los amarran. Eso lo sostienen. ¿Y por qué piedra el judío? Pues analiza Isaías 5, Mateo, y claro, es Cristo. Cristo es de manera pedagógica en todo, para saber y que nosotros supiésemos que sin Él no podemos dar nada, hacer nada. Y es fascinante porque lo dice allí. Limpiar al creyente a través de qué. Entonces usted utiliza la palabra limpiar siempre utiliza es con la Biblia. La Biblia es la que nos limpia, nos lava. Es la Biblia la que nos lava. Por eso yo vengo aquí, me siento, tengo un problema con X situación y viene el hermano sencillo, ¿cierto? No es el teólogo, pero es un hombre que ora, es un hombre que dice yo oro por mi iglesia o una hermana y voy a leer un texto, hermano. ¿Me deja leer un texto? Bueno, hermano, lea el texto. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y yo por qué hice todo esto sin Él? Y creía que estaba haciéndolo en la voluntad de Dios. Esa es la manera que Dios limpia el corazón de nosotros los creyentes. Por eso, la palabrita en el creyente para que demos fruto es que Él nos limpia. Versículo 3. Dice, ¿ya vosotros estáis qué? Ya estáis limpios. Los apóstoles están con Jesús y Jesús ¿cuánto lleva diciéndoles a ellos tantas cosas? ¿Cuánto lleva? 3 años. Súmele por la noche como estaban de 24 horas, 6 años. ¿Sí o no? ¿Usted cree que esta gente no sabía la Biblia? Aquí pasaba un problemita. ¿Cuál cree? Que sabían y que el Señor los animaba a qué? A que la hicieran. Ustedes tienen capacidades para hacerlo. Y claro, Juan lo entendió porque recuerde que está escribiendo años atrás. Puede escribir él con toda autoridad. Uy, sí, el Señor sí, me dijo que hiciera eso. Y lo hice. Bien. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Tú decías de los niños, eso, es eso. Por eso se enseñan a los niños la Biblia. Cuando Josué se fue, ¿se acuerdan? Moisés se fue, se quitó Moisés, el gran Moisés. ¿Sabe qué era Josué capítulo 1 con respecto a Moisés? Pero tuvo que decir algo. Ya, Moisés se quedó afuera. Ya quedó, ya. ¿Yo qué hago? Pues voy a hacer lo que hizo Moisés. Y empezó, y el Señor le dijo a él, Josué, sí Señor, te voy a decir algo, Josué. Y Moisés, deja a Moisés allá, Josué. Eso que uno se pega atrás, eso es un cuento, eso es una vaina muy rara. Cuando los chicos se van de casa, ¿qué es lo que primero intentan hacer cuando fracasan en la primera? Volver. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice el papá? A papá que le dice a papá que quiere mucho bebé. No lo reciba. No lo reciba. Déjelos que vivan su vida, que aprendan por la misma experiencia. Pues resulta que a Josué le dijeron algo. Dijo, Josué, mira, que te mando que te esfuerces y no se aparte de tu boca. ¿Qué? Este libro. Moisés leía la Biblia y tú estabas ahí, sí, Señor. Pues ahí te digo a ti también, que no se aparte. Ah, bien. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y dice la palabrita, como el pámpano no puede llevar fruto, y la palabrita aquí clave es por sí mismo. ¿Cómo así por sí mismo?
Este paciente pensaría que él puede hacer todo sin permanecer en quién. El individualismo, la independencia, a mí necesito que me enseñen. ¿Sabe quién enseña al pastor? ¿Sabe quién es los maestros del pastor? Los que son ancianos aquí, ¿saben quiénes son el maestro del maestro de los ancianos? En los frutos del Espíritu, ¿saben quién son? La iglesia. La iglesia. Por eso nosotros tenemos que estar, ¿qué? Dependientes de quién. No de Moisés, de Jesús. Y aparece ahí lo que hace. Porque necesitamos dar frutos. Y vamos a ver porque no solamente es un fruto individual, sino de manera particular en todos. Miren, cuando hay individualismo, los esfuerzos humanos y una moralidad sin eternidad termina siendo un fracaso. O sea, esa gente que es muy buena, que no ha cometido nada, pero que no ha aceptado a Cristo, aquí no cabe en el capítulo 15. Porque con todo y bueno, si tú te mueres hoy, ¿para dónde te vas? Ay, hermanito, el hermano acabó de leer, todo es por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y sigue, versículo 5. Dice que debemos tener algo que se llama una dependencia, por eso dice, el que permanece en mí. Si no permanecemos en Jesús, no podremos dar fruto, mucho fruto y más fruto. Amados hermanos, ya voy terminando aquí, pero hay una parte en el 6 que me gustaría enfatizar. Dice el 6, en que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogerán y los echarán en el fuego y arden. Ese es el texto que yo decía, que uno se pone a leer. Hermanos, que usted no dio fruto, es que recuerda, y uno le bota el versículo, quizás insinuando, diciendo que si usted no da eso, usted no es creyente o que el Señor lo va a desarraigar. Pregunta, por eso me tomé el trabajo de explicar capítulo 14 y capítulo que sigue. No cabe aquí este argumento porque si esto fuese así, ¿sabe quién interpreta esto así? Capítulo 15. La teología católico-romana. Porque ellos argumentan aquí que la salvación es por obras. Es por eso que utiliza ese texto. Pero ese texto no es eso. Porque aquí está hablando de ¿qué? De la permanencia. Y si Cristo te salvó, ¿quién te podrá arrebatar de su mano? No las obras, dicen los católicos. Por eso aquí no cabe eso. Entonces, si no es eso, entonces ¿de qué está hablando aquí? Que dice que si no permanece en él, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerá y lo echará en el fuego. ¿Qué querrá decir? Tú te vas a 1 Corintios 3 y aparece ahí un texto de las obras del creyente. No lo tengo aquí, pero no lo cito para poder avanzar porque se me va el tiempo. Pero quiero que piensen en algo. Ananías y Zafira, ustedes vieron Hechos, ¿cierto? Ananías y Zafira. ¿Qué hizo el Señor a través del Santo Espíritu? ¿Tú pretendiste engañar a quién? O sea, ¿usted se creía muy buena? Vino a botarme aquí. Dice, por cuanto, me hizo lo que dijo el apóstol Pedro, ¿por cuanto qué? No me has engañado, sino a quién? Al Espíritu Santo y ¡pum! Cayó. Pregunta, ¿Ananías y Zafira están en el infierno? ¿Qué fue probado ahí? El fruto de su corazón, el fruto de un creyente. ¿Cuál era? Su verdadera sinceridad en ofrendar. Pero como tenía un problema con Bernabé, porque Bernabé había dado su casa, digo, no, pues tenemos que ser competitivos con Bernabé. ¿Ustedes recuerdan que en ese matrimonio quién falló? ¿Ella o él? Juntos. Y estamos hablando de iglesia, eclesiología, lo dieron para el Señor. Por eso es que uno no da cualquier cosa en la iglesia.
¿Por qué? Porque lo que uno da tiene que venir ¿de dónde? De la guía del Santo Espíritu, produciendo un fruto en nuestro corazón. Este texto realmente lo que está hablando es que el creyente que no da fruto es porque no permanece en Cristo. Y esos son aquellas personas que no ejercen los dones en la iglesia porque tienen pecado, básicamente. Para explicarlo, son aquellos hermanos que tienen la capacidad impresionante de evangelizar, de abrazar a un hermano, de saludarlo allí. Es aquella capacidad que tiene una hermana de sentarse con uno y decirle, venga, yo te veo con una cara triste, me gustaría orar por ti, pero yo no quiero preguntarte qué es lo que está pasando para no ser chismosa. Pues yo quiero orar por ti. Y cuando esa mujer ora, termina el Señor descubriendo el corazón y consolando la vida de una persona. Qué preciosos son los ministerios en una iglesia. La pregunta es, ¿por qué no son tan evidentes en las iglesias? Y la respuesta es evidente. ¿Por qué? Por la palabrita permanecer. Y los frutos que se dan en las iglesias muchas veces son como los de Ananías y Zafira. Competencias. Y esa manera que dan son uvas que silvestres o uvas agrias. ¿Tú sabes por qué la iglesia es tan preciosa? ¿Por Cristo? Porque por nosotros. Y no estoy hablando de manera acusativa a la iglesia, de ninguna manera. Estoy hablando de una manera reflexiva porque en mi congregación, en la congregación donde yo pastoreo, no es nada diferente. Usted ve personas con unas capacidades tremendas, pero están enredadas en qué. Hermano, es que, ¿cuál es el pecado imperdonable que tiene, hermano? No ora. Tiene temor. Y dice que el amor de Dios se echa fuera. O sea, que ¿dónde está la respuesta? Y el hermano citó un pasaje precioso en Juan. No, yo creo que llegue, pero voy para allá porque no creo que llegue. El de Primera de Juan. Conecte Primera de Juan con este pasaje y es igualito. Utiliza la palabra comunión. Y si usted tiene comunión con Dios, ¿sabe qué dice Juan? Si usted ha pecado, Dios te perdona. Pero si usted es un mentiroso, toma mentiroso a Dios, porque tú no tienes comunión con... Es tremendo lo que dice Juan. Me duele. Yo leyéndolo me dolía. Porque nosotros autoeliminamos en el ministerio, porque nos autoeliminamos en la obra de Dios, porque nos autoeliminamos en el fruto del Espíritu. ¿Sabe por qué? Por comunión. No por imperfección, sino por comunión. Y usted lee Juan y dice unas cosas impresionantes de comunión. Y aparece el versículo que me sigue, oración. Por eso termina aquí y quería partir en este. Por eso dice, versículo 7 y 8. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Impresionante lo que dice el Señor. ¿Usted sabe que es carta abierta que Dios le diga, pida todo lo que quiera que yo lo hago? Este es el grupo de oración de la iglesia. Esta es la convicción de la iglesia. ¿Usted se imagina, amados hermanos, nosotros permaneciendo en Cristo y orando? Pues vamos a producir lo que dice aquí. La oración como creyente debe ser un diálogo de verdad de nuestra realidad como Él. Hay un salmo lindo, no llego allá, Salmo 119, 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Hermano, quiero que oremos. Vamos a orar, hermano. Amado Señor, reverendísimo Señor, santísimo Señor, glorioso Señor. Hermano, pero sí, yo sé que Dios es glorioso, pero ¿qué? ¿Sabe qué hacía David? Se murió su hijo. Antes de morir el hijo, ¿sabe qué hizo David?
Se fue a orar. Y David, no crea que él no sabía que por qué que estaba pasando lo que pasó. ¿Qué hizo David? Se fue a orar. ¿Sí ve que se fue a orar? Él no dijo, pues pequé, pues ya de malas. ¿Sabe qué hizo? Oró. Y se tiró en el suelo y botó, se extendió allá en el templo. Y usted ve que ese hombre ora. Ora ahí. ¿Y sabe qué pasa? ¿Se alinea a Dios? No. Se alinea la mente de Dios con el corazón de David. Por eso es que David es conforme al corazón. No es porque es impecable. Si usted lo mira de pronto con nosotros, somos más buenos nosotros. Pero si usted lo mira a él conmigo, tal vez nosotros no oramos como él ora. Él no le dice al Señor, Señor. Por eso usted ve que cuando está orando él, viene un principal a decirle a él. Pero ese principal está temblando ese hombre, para decirle al rey, ¡Rey! Señor contestó tu oración. Sí, dime, se murió su hijo. ¿Sabe qué le representaría al que le iba a contar la historia? Si uno por menos le echa, ya sabe que a la mujer. ¿Sí o no? Piense en la realidad espiritual de David y su condición. Por eso cuando venimos al culto de oración, nosotros ¿con qué debemos venir? ¿Con qué actitud? Señor, he pecado. Y viene la comunión, ¿y qué hace el Señor? Te perdona. Y David, ¿sabe qué dice? Por eso usted ve los salmos de David, los dice después de todas esas situaciones duras, usted lee los salmos y es por eso. Por eso, la carta abierta aquí, ¿cuál es? Es que es impresionante porque dice, todo lo que, pídame todo, y yo se lo hago. ¿Sabe qué pidió David? Señor, pido por mi hijo, pido por mi hijo. Y el Señor respondió, me lo voy a llevar. De ahí aparece el texto, ciertamente que Él no vendrá a mí, pero yo iré a Él. Por eso creemos que los niños van para el cielo. Va a ser un texto que el hombre tenía una teología más alta que a veces muchas veces nosotros. Padres le preguntan a uno, ¿será que mi hijo no se bautizó, hermanito, y tiene 3 mesecitos? ¿Se ve para el infierno o para el cielo, papá? Y uno dice, yo te contesto, sí, pero eso no es. Eso no era así. Y Dios hace que este hombre David dé un fruto. ¿Cuál fruto? El hermano enseñaba cosas en la cena, en el tiempo. ¿Cuál cree? Dios, tú eres soberano. Y en tu soberanía, por eso usted ve que David se levanta y ¿qué hace? ¿Listo? Toca seguir. No, pasa eso y 30 años de que Dios me perdone. Hasta que Dios no me pida perdón por quitarme el hijo. ¿Sabía que una vez estaba en un campamento y una persona me preguntó eso, amados hermanos? ¿Cuándo Dios me pide perdón a mí por lo que hizo con mi vida? Yo decía, no, pues esto sí está. Porque el grupo de oración tiene que ser eso. Él es Dios, nosotros, sus hijos. Y termino en 5 minutos, 11 y 5, 12 y 5. La última parte se llama permanecer en mi amor, la última parte. Y dice, como el Padre me ha amado, así también que yo os he amado. Permaneced en mi amor, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En la oración del versículo 6, 7 y 8 dice, permanecéis en mí. Uno para orar tiene que permanecer en Él. Pero para lo que sigue, ya dice permanecer en qué, no en mí, sino en mi amor. ¿Y por qué en mi amor? Porque va a pasar algo muy lindo aquí. Es que dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nuestro Señor exhorta a que permanezcamos en su amor. Cristo había amado a los discípulos como el Padre le amaba a Él.
Cristo, un hombre obediente hasta la muerte, y eso placía al Padre, produciendo gozo mutuo. ¿Qué iba a pensar uno de eso, no? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia y está en la cruz. Uy, hermanitos, que usted supiera lo que sufro yo en la iglesia, mi juventud se está perdiendo en la iglesia. ¿En dónde? En la iglesia. En mis mejores años. Tus mejores años están en la iglesia. Estás ya avanzado de edad, vas terminando tu vida, te diagnosticaron una enfermedad terminal. ¿Tus mejores momentos dónde están? Y ahí si uno se pone sensible, hermano, ¿será que puedes orar por mi enfermedad? Me gustaría abrir el grupo de oración. Y se entera que el grupo de oración no es el único que se está muriendo, sino que otros se murieron, otros oraron. Y la pregunta es, ¿por qué no estuve antes? ¿Por qué no estuve aquí antes? Y mire lo que sigue. En obedecer al Señor, el Padre se gozaba. La expresión de la voluntad es que nada le impedía al Señor permanecer en el amor del Padre. Amados hermanos, el obedecer al Señor gozaremos del mismo modo que se gozaba el Hijo con el Padre. El apóstol Pablo, el apóstol Juan lo ejemplifica en Primera de Juan, hablando de la comunión verdadera que produce gozo y su limpieza que nos limpia de toda maldad. Es tremendamente ahí. Y sigue diciendo, hoy en este tiempo en que vivimos hay un mandamiento directo del Señor para nosotros los creyentes, y está en el versículo 12. Y ahí creo que es el culmen de todo esto. Un fruto que está casi extinguiéndose en la iglesia. ¿Cuál cree? Este es mi mandamiento. Y me puse a investigar, este es mi mandamiento. ¿Cuál es? Que os améis como yo. ¿Sabe cuántas veces lo escribió el Señor? Varias veces. ¿Y por qué digo que se está extinguiendo en la iglesia? Porque la falta de amor hacia un hermano es cuando yo no oro por él. La falta de amor para un hermano es cuando yo no considero Gálatas capítulo 5, que el fruto del Espíritu es amor, paciencia, ¿qué más? Benignidad. Hay una palabrita ahí, fe. Esa palabrita fe no es fe de la de creer, es fe de fidelidad. Fe de fidelidad. ¿Sabe por qué en esta congregación usted ve hermanos que siempre están dirigiendo? ¿Por qué creen? Que siempre están aquí a pesar de, en contra de, a costa de, todos dentro contra él. ¿Y por qué permanece? Porque está ejerciendo un fruto. ¿Cuál? Fidelidad. Fidelidad. ¿A quién? A la iglesia. No, si la fidelidad está usted en la iglesia está grave. A él, al Salvador. Amor. ¿A quién? A mi hermano, porque estoy conectado ¿con quién? Con el Salvador. Por eso, todo el capítulo 15 termina siendo algo que está relacionado con ¿qué? Con lo que yo produzco a través del poder de Dios y de permanecer en él. Por eso no nos extrañemos, hermanos, que en la vida cristiana muchas personas pasarán diciendo, vamos a conquistar todo este barrio, y al otro día, uy, hermanito, si supiera, ¿qué pasó? No, es que me salió un callito aquí. Y ese es el diablo. Uy, hermano, pues yo le tengo que decir algo como dice la Biblia, ¿qué, hermanito? Que Jesús, ¿qué? Padeció hasta la cruz. ¿Y usted, mi hijo, el callo no lo deja? Tremendo, ¿no? Al final dice el Señor, nadie tiene amor mayor que este. ¿Y cuál? Y lo lleva a uno a la cruz. De que uno ponga su vida por sus amigos. El mayor manifestación de amor es poner su vida por sus amigos. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Yo soy el buen. Y empieza a decir también, ¿yo soy qué?
¿Yo soy qué? ¿Yo soy qué? ¿Yo soy qué? ¿Yo soy qué? Dice el Señor. Y eso que soy yo, lo voy a dar por ti. Mi vida daré por ti. Soy el buen pastor. Porque Cristo, cuando aún éramos ¿qué? Débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por un santo, no, por el impío que era Eduardo. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, por mi hermano o por mi familia, pero con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno, mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Amados hermanos, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí en mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo os dé Él. Amado Señor y amados hermanos, el anhelo de mi corazón de esta reflexión, de esta enseñanza, ¿sabe cuál es? No que tú des fruto. No, Eduardo, no. Que empiece por mí. Y uno cuando empieza a estudiar la Biblia, amado hermano, usted supiera cuánto luché esta semana para que no me produciera ese fruto llamado carne. No, solamente lo conozco yo. Íbamos bien, amado hermano, hasta que el diablo sabe dónde le da a uno, hermano. Y se le salió ese. Y después de eso terminé triste. Y terminé concluyendo que lo que yo enseño, necesito que empezar a aplicarlo mejor, a vivirlo mejor y a entenderlo mejor. Pero me encontré con David y me encontré con el pasaje tuyo hoy en la mañana. Es que es impresionante el Señor, hermano. Por eso es que la guía del Espíritu es tremendo. Porque abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo. Y si yo tengo comunión con Dios, amado hermano, hay esperanza en esta iglesia. ¿Quién quiere tener comunión en esta iglesia? Levante sus manos y pónganse de pie para que se refresquen un poquito, y voy a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, por tu amor, por saber de que hay una necesidad imperable, hay una necesidad tremenda en mi familia y en la familia de mis hermanos. Hay una necesidad en el trabajo, hay una necesidad en esta ciudad, en estos barrios, Señor, de que nos vean y vean en nosotros a Jesús. Amado Señor, quiero que mis hermanos y yo, juntamente contigo, podamos estar siempre, permanentemente arraigados a ti. No queremos seguir haciendo lo contrario a Gálatas 5, sino queremos hacer lo correcto, Señor. Pero sabemos que no es en nuestras fuerzas. Que tú, Señor, limpias nuestro camino, nuestra vida a través de la palabra. Por eso queremos, Señor, amar más tu palabra. Te pido, Señor, por la congregación de Torre de Refugio. Te pido por los hermanos que lideran esta congregación, Señor. Gracias, oramos a favor de ellos, porque sabemos que si hoy están aquí, es porque han manifestado, se han arraigado a mi Señor Jesús. También quiero bendecir la iglesia. Quiero pedirte por cada miembro de esta congregación, Señor. Les bendecimos, Señor. Le doy gracias a Dios por sus vidas, porque si hoy están aquí, es porque desean que tú les limpies como nos estás limpiando a nosotros. Queremos, Señor, dar fruto, Señor. No queremos, Señor, lo que le pasó a Israel, que decepcionemos el corazón de Dios, que entristezcamos el corazón de mi Señor, sino que al contrario, podamos tener ese gozo eterno
que tenía mi Señor cuando Jesús sufrió la cruz. Y la voz del cielo dijo: torre de refugio. Consumado es, has hecho lo correcto. Torre de refugio. Se han mantenido. Torre de refugio. Han prevalecido. Torre de refugio. Se han sostenido, se han unido para el establecimiento, para el crecimiento de la obra de Dios en esta ciudad y en este país que tanto lo necesita. Amado Señor, gracias por mi vida, gracias por esta congregación, gracias por tu palabra. A ti te damos gloria y honra en nuestro nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.